Este vídeo pertenece al proyecto de innovación docente de la UNED, El pasado desde una nueva dimensión 2. Didáctica y aprendizaje de la prehistoria mediante réplicas en 3D de materiales arqueológicos, que se desarrolla en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, en el marco de la asignatura de Prehistoria 1, las primeras etapas de la humanidad, y del grupo de innovación docente GINDIS. Esta introducción corresponde a la réplica del cráneo de Neandertal, que se enmarcaría dentro de los temas 2b y 6 de la asignatura de Prehistoria 1. Este cráneo pertenece a Homo neanderthalensis, especie que se describe por primera vez a partir de una calota craneal descubierta en 1856 en la cantera de Feldhofer, cerca de Düsseldorf, Alemania, dentro del valle de Neander. Los neandertales aparecen hace unos 350.000 años, se generalizan hace unos 128.000 años y desaparecen en torno a hace 30.000 años. En el momento de su descubrimiento llamó mucho la atención, porque tenía características que se podían considerar más parecidas a los grandes primates que a Homo sapiens, nuestra especie, como un turo supraorbitario más desarrollado, estableciéndola así como una raza menos evolucionada y más primitiva. Esta idea está directamente relacionada con el pensamiento colonialista y de evolucionismo cultural de la época. La primera definición taxonómica de los restos, nombrándolos como una nueva especie, Homo neanderthalensis, la realizó el geólogo británico William King en 1864. Sin embargo, no fue hasta 1886, con el descubrimiento de dos nuevos esqueletos en la cueva de Spy en Bélgica, que se encontraban en un contexto geológico bien definido y en asociación directa con otros restos arqueológicos y paleontológicos, que se empieza a aceptar al neandertal como una nueva especie de homínido antiguo extinto. Del mismo modo, Gabriel Mortillet, en 1872, designa los restos de industria lítica asociados a los restos neandertales del yacimiento de Le Moustier, en la Dordoña francesa, como musteriense. Ya en el siglo XX, a partir de los años 50, empieza a cambiar la visión de homínido primitivo, bruto o salvaje por varias razones. Por un lado, con la caída del imperialismo y tras la Segunda Guerra Mundial, se revisa el concepto de raza. Por otro lado, en esta década se produce el descubrimiento de otros fósiles, especialmente en África, por Mary y Louis Leakey, como el Paranthropus boisei y el Homo habilis, que hicieron a la comunidad científica reconsiderar la posición de Homo neanderthalensis. Ante estos nuevos restos, mucho más antiguos y claramente más, entre comillas, simiescos, el neandertal se empezó a ver como una especie mucho más cercana a la nuestra, aceptando incluso su capacidad de pensamiento simbólico, como afirmaba André Lerbaguren. A partir de este momento, entrando ya en el final del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, se acepta de manera generalizada la complejidad de la especie de Homo neanderthalensis, pero siempre en contraposición a Homo sapiens, generando una dicotomía neandertal-sapiens en las que se siguen destacando singularidades culturales y cognitivas de nuestra especie, que se corresponderían con el llamado comportamiento moderno, como la talla laminar, el desarrollo de tecnología más compleja como armas arrojadizas, especialización en la caza, una movilidad territorial más compleja y un comportamiento simbólico más intrincado, que incluye el uso de adornos, pigmentos, enterramientos y pinturas rupestres. Además, se da la explicación a comportamientos simbólicos de este tipo en neandertales, ciertas innovaciones tecnológicas, enterramientos, adornos personales o uso de pigmentos, como un proceso de aculturación por parte de los neandertales en el momento de su contacto con Homo sapiens. En cambio, actualmente el concepto académico sobre el neandertal ha dado un giro de 180 grados, posicionándolo casi al mismo nivel que Homo sapiens, con diferencias mínimas. Todo ello ha sido gracias a la revolución tecnológica y metodológica que ha habido dentro de la arqueología prehistórica, con la extracción de ADN antiguo, ADN endógeno sobre el sedimento de los yacimientos arqueológicos, análisis de isótopos estables, estudios de materias primas, etc. Todo ello nos ha permitido conocer, por ejemplo, que hubo mestizaje entre neandertales, Homo sapiens y denisovanos, que los neandertales tenían una dieta mucho más compleja, consumiendo también plantas, pequeños mamíferos y recursos acuáticos, o que había redes de contacto e intercambio y que su movilidad en el territorio era más amplia, entre otras muchas cosas. En la siguiente página de Sketchfab tienes el modelo 3D del cráneo de Neandertal. Junto con este montaje 3D tienes la réplica de la colección en tus manos,
y te invitamos a que compruebes las siguientes características de Neandertal. Una frente retraída. Fuertes arcos superciliares. Un marcado prognatismo. Una columna vertebral maciza y corta, que provoca individuos bajos y fuertes. Una anatomía que se ha considerado y se ha interpretado siempre como adaptada al frío. Y un cráneo grande y pesado. Para terminar, proponemos que investigues sobre el comportamiento simbólico neandertal y sobre si fueron autores o no de varias pinturas rupestres que están en debate. También podría ser interesante investigar sobre el canibalismo, entre comillas, dentro del mundo neandertal y entre otras especies de homínidos, ya que es un tema muy controvertido y que siempre da pie a diversas interpretaciones. Por último, te invitamos a que compares los cráneos de las réplicas de Homo neanderthalensis y de Homo heidelbergensis y sus características compartidas y distintivas. Sabes que todos estos recursos lo tienes en la página del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Que los disfrutes.